Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Armando Castañeda Macías. Soy estudiante veterinario en UABC y el día de hoy les voy a exponer o hablar acerca de la actividad titulada Meta 1.2 de la materia Análisis basado en datos. Voy a apagar mi cámara e iniciamos. Ok. Primeramente vamos a iniciar con los tipos de datos, ya que estos se clasifican en diferentes tipos debido a que no todos son iguales. Primeramente, tenemos los datos estructurados, los cuales son los más organizados y ejemplos de este vienen siendo las tablas de Excel o bases de datos en SQL. Como número 2 tenemos los datos no estructurados, los cuales no tienen un formato fijo y varían según el contexto. Un ejemplo de estos es un correo electrónico. Como tercer dato tenemos el lenguaje natural, el cual es un tipo de dato no estructurado, o sea, como el anterior, como este, pero es más complejo, ya que este requiere herramientas de procesamiento para poder entenderlo y conocimiento de técnicas específicas de ciencias de datos y lingüística. Como cuarto dato tenemos los datos generados por máquinas. Eh, en estos datos, pues como su nombre lo dice, es información creada por una máquina, o sea, se crea automáticamente eh, y pues no necesita de la intervención de una persona, de un humano, vaya. O pues sí, literalmente se crea por una máquina. Como quinto dato, perdón, tenemos los datos gráficos. Estos tipos de datos eh, son los que se encargan de representar conexiones entre distintos elementos. Un ejemplo de estos datos son las redes sociales. Como sexto dato tenemos los datos de audio, imagen y video. Estos datos son unos datos pesados debido a que pues requieren técnicas avanzadas para poder analizarlos. Eh, Su función es reconocer objetos en imágenes, reconocimiento facial, que vendría entrando casi en lo mismo, y pues el reconocimiento de la voz, ¿no? Luego pasamos a lo que es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es aquel que se consiste en lo que es la transformación de datos en bruto a información útil por medio de diferentes etapas, desde lo que es la recopilación hasta llegar al final, que vendría siendo el almacenamiento y el análisis. Esto lo vamos a ver a continuación aquí, en etapas principales de la ciencia de datos, donde les voy a mencionar las 6 etapas y en qué se basa cada una de estas. Primeramente, iniciamos con la recopilación de datos. En esta se encarga de obtener datos de diferentes fuentes, como lo que pueden ser páginas web, y pues extraer todos y juntarlos. Luego, la segunda etapa es preparación de datos. En esta, pues se organizan los datos que ya se habían extraído anteriormente, detectan errores o datos repetitivos, o sea, sí, cualquier tipo de error, dato repetitivo, incompleto, y pues lo que hacen es eliminarlo, ¿no? Porque pues no queremos errores. Luego pasamos a la introducción de datos. En este lo que hace es cargarse como un sistema para analizar estos datos con herramientas especializadas, perdón. Eh, y pues envían a estos sistemas, ¿no? A los sistemas adecuados para llegar a su procesamiento, que vendría siendo el siguiente, procesamiento o limpieza de datos. En este se optimizan los datos que llegaron mediante algoritmos y técnicas como el machine learning. Eh, Todo esto con la función de encontrar patrones, con la finalidad. Luego pasamos a la interpretación de datos. Esta se encarga de generar gráficas, reportes, tablas, etcétera, con el objetivo de lograr facilitar el análisis de estos datos o entender la información de una manera más fácil, vaya. Luego pasamos a lo que es el almacenamiento de datos. En este lo que hace es toda la información anterior, procesarla y guardar los datos en la nube para su uso a futuro.
Ahora pasamos a las maneras de recopilar los datos. Eh, yo encontré dos maneras que son los almacenes de datos, también llamados warehouse, que estos se encargan, bueno, mejor dicho, son aquellos que contienen información estructurada de distintos departamentos en una organización. Y luego tenemos lo que son los data lakes, que estos se encargan de almacenar un volumen grande de datos, sin importar si es estructurado o no estructurado. Y ahora pasamos a formatos de los datos. En estos vamos a ver los formatos, pues, de los datos, en el que tenemos las bases de datos estructuradas, los cuales son formatos tabulares en SQL o Excel. Tenemos texto libre, donde como ejemplos tenemos el correo electrónico y documentos de texto. Tenemos formatos multimedia, donde entra lo que es el video, el audio e imágenes. Tenemos el registro de máquinas, que contiene lo que son logs de servidores, detalles de llamadas y eventos de red. Y por último tenemos los grafos, los cuales cuentan con representaciones de relaciones en redes sociales o sistemas de recomendación. Ahora pasamos a la forma de almacenar los datos. Ok, aquí tenemos cuatro formas de almacenar los datos. Las bases de datos tradicionales, las cuales son sistemas pues estructurados que organizan la información en las tablas. Luego tenemos los data lakes, que como mencioné anteriormente, son aquellos que almacenan grandes volúmenes de datos, ya sea si están estructurados o no, o sea, no importa si están o no. Luego tenemos los almacenes de datos optimizados para consultas analíticas, que pues estos son más que nada para consultas rápidas y análisis que sean eficientes. Y por último tenemos los sistemas de almacenamiento en la nube. Dentro de estos pues podemos tener lo que es Google Drive, que permite acceder a los datos desde cualquier lugar, ¿no? Ahora pasamos a los aspectos éticos a considerar al almacenar datos. Aquí tenemos 5 aspectos en los cuales vamos a iniciar con la transparencia, la cual su función, su finalidad, es explicar cómo y para qué se usan los datos, o sea, con qué propósito. Después tenemos privacidad, que es encargada de proteger la información personal, como su nombre lo dice, tu privacidad, con técnicas como lo que puede ser la anonimización y el cifrado. Después pasamos a lo que es la no discriminación, que se encarga de evitar pues sesgos en el procesamiento de los datos. Eh, estos pues para que no afecten a ciertos grupos, ¿no? Y después tenemos lo que es el consentimiento informado, el cual pues su función, como su nombre le dice, es que asegurarse de que las personas sepan y autoricen el uso de sus datos, o sea, que yo como persona vea y diga, ah, pues ellos van a tener mis datos, van a poder usarlos y así, o sea, mi consentimiento, pues. Y por último tenemos la seguridad, que se encarga de proteger la información de accesos que no sean autorizados, como lo que son firewalls, no, mejor dicho, protegiéndolo con lo que son firewalls y protocolos de seguridad. Por último tenemos lo que son las referencias y eso sería todo. Em, Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Adiós.